En este video vamos a ver el gadget con el que hacíamos una de las mejores jodas en los 90. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a ver 10 gadgets que teníamos en los 80 y los 90. Aparatos que servían para cosas, unos más grandes, otros más chicos. Así como vos actualmente usás, no sé, unos AirPods, ponele, bueno. Los millennials usábamos estas 10 cosas. Vamos a empezar con un clásico que era el beeper o el pager, como le quiera llamar. Aunque el nombre oficial según la RAE es el mensáfono. Nadie nunca jamás en la vida le dijo mensáfono, pero bueno. Igualmente ustedes, como ya saben, acá en este canal lo que diga o no la RAE. ¿Y qué era el beeper? Bueno, el beeper era un aparatito de la época anterior a que fueran masivos los celulares con SMS, con mensajes de texto, digamos. Era medio rectangular, se llevaba encima generalmente en el cinturón, agarrado al cinturón, o si no en un estuchecito hecho para tal fin. Y en ese aparatito te aparecían mensajes cortos de una persona, justamente como un SMS, como un mensaje de texto. Usaban ondas de radio para transmitir desde un centro de control, y eso estaba muy bueno porque, a diferencia del teléfono móvil, que a veces no tenés señal, acá casi siempre tenías. Entonces era muy raro que no llegara un mensaje al beeper, que justamente se llamaba así por el ruido que hacía cuando llegaba un mensaje. Evolucionando con el tiempo, pasaron de recibir solamente mensajes numéricos a alfanuméricos, o sea, letras y números con frases cortas. Y vos seguramente te preguntarás, Centennial, ¿de dónde se mandaba la frase corta? ¿Desde otro pager se mandaba? No, señor. Si vos querías mandarle un mensaje a alguien que tenía un pager, tenías que llamar por teléfono a ese centro de control, a un call center que había, digamos, donde te atendía una persona, y entonces vos le decías a esa persona: quiero mandarle a tal mensaje. Y entonces esa persona, la que te atendía, la operadora o el operador, tipeaba el mensaje y se lo mandaba. Obviamente debe haber mil historias de cosas que hayan escuchado los operadores, desde, no sé, propuestas de: ah, tengo acá la falopa que me pediste. Mucha vergüenza eso para mensajes íntimos. Pero bueno, era lo que había. Obviamente, cuando los celulares empezaron a ser masivos y empezaron a tener mensaje de texto, el pager desapareció porque ya no tenía sentido. Pero bueno, tuvieron su momento de gloria con esos estuchecitos en el cinturón que medio un poco como que se hicieron moda y que después la gente siguió usando para los celulares. Otro gadget de los 90 muy usado era la agenda electrónica. Porque hasta ese momento todos tus contactos vos no los tenías en el celu, porque no había celu, sino que los tenías en una agenda telefónica que tenía un orden alfabético, a veces con muesquitas al costado con las distintas letras del abecedario, como para que vos pudieras ir rápidamente a esa página, y entonces vos ahí anotabas todos los datos de esa persona para poder llamarla con el teléfono de línea. De todo eso ya hablamos igual en este video, que míratelo después. Teléfono de línea como este que está acá. Cuestión que en los 90 principalmente tuvimos como un intermedio entre eso, entre la agenda de papel y el celular, que fueron las agendas electrónicas. Las agendas electrónicas eran un aparatito con tapa, porque nos encantaba que todo tuviera tapa. Celulares, agendas, la compu no tenía tapa, entonces le poníamos una funda porque todo había que taparlo. Y tenía un tecladito con un display, una pantallita, digamos. No muy grande la pantallita, de hecho bastante escueta. Algunas tenían además como unos botones como con unas flechas para ir en distintas direcciones. Otros tenían botones como para acceder rápidamente a las funciones de la agenda. Bueno, cambiaba un poquitito el modelo, pero la base era esa. Y la idea justamente era que te sirviera como agenda de contactos. Vos ahí cargabas toda la data de los contactos tuyos. Y después obviamente los podías buscar, y en teoría era más rápido que usar la agenda de papel. Algunas incluían algunos chiches más, como una calculadora, o poder guardar un teléfono así pero medio como tipo secreto. Ya si era más avanzada podía llegar a tener una parte como de agenda, como para poder programarle cosas, pero la función básica era esa. Un aparato bastante accesible dentro de todo, no eran muy caras. Si no recuerdo mal, de hecho hasta hubo unas campañas publicitarias de marcas que te regalaban unas, seguramente canjeando algo. Creo recordar una de Coca y una de Budweiser. Y tal vez estás pensando, bueno, pero si podían hacer eso, ¿por qué no hacían algo un poco más power que incluyera todo? Bueno, esa misma idea que tenés vos la tuvo alguna otra persona, y estaba este otro gadget que vamos a nombrar ahora, que ya no era tan del alcance popular, pero que las veías y te daban ganas de tener una, que eran las Palms. La Palm era lo que se conoció como una PDA o Personal Digital Assistant, o computadora de bolsillo, o asistente
portátil o como le quieras llamar. Hubo de otras marcas, sí, pero Palm fue como la más famosa en esos años y era un poco como el sinónimo del producto. Es como decir tupper en vez de decir recipiente hermético. Hay varios ejemplos de esta situación acá en este video. Cuestión que tuvieron muchos modelos que fueron sacando porque a medida que fueron pasando los años y el producto fue pegando, entonces como que lo fueron mejorando y demás. Uno muy emblemático fue la Palm Pilot, por ejemplo, y que era básicamente lo que hoy nos parecería una tablet muy vieja, pero era medio así. Tenías una pantalla igual que con las agendas electrónicas, pero ahora un poco más grande. En varios modelos no tenías teclado, sino que tenías un lápiz óptico y entonces vos dibujabas las letras y como que la Palm te reconocía la letra que vos habías dibujado y ese era el teclado. Y después tenías lo que decíamos antes: una agenda de contactos, un calendario, un listado de cosas para hacer, un bloc de notas para guardarte anotaciones tuyas, un poco más cercanas en el tiempo. Algunas venían, algunos modelos, con la opción de poder revisar tus mails y como que no mucho más, como que las prestaciones ya llegaban hasta ahí. Algunas tenían una opción de poder hacer unos dibujos y guardarlos, ponele, esas eran como un poco más avanzadas, pero todo como bastante limitado en comparación de lo que hoy es un smartphone. Pero bueno, en ese momento era como muy grosso, sería como una especie como de precursor a la Palm, si querés. Igual ponele, si yo hoy te dijera que quiero que me hagas un dibujo en el celu, ¿qué aplicación usarías? Como que no está tan a mano la respuesta y ahí vos tenías una opción para dibujar, qué sé yo, no sé, ventajas y desventajas. Las Palm venían sin tapita, era una excepcional decisión de nuestra generación y como te imaginarás, cuando los celulares empezaron a incorporar estas funciones también, ya dejó de tener sentido estar llevando dos aparatos diferentes y la venta de estos productos empezó a decaer hasta extinguirse. Y volviendo un pasito atrás al formato de la agenda electrónica básica, o sea, ese formato de tecladito y pantalla chiquitita, había otro aparato con casi el mismo formato, pero con otra utilidad: el traductor electrónico. Un aparatito que era básicamente lo mismo, tenía un tecladito y una pantallita, entonces vos le ponías una palabra en español y te la traducía al inglés, o le ponías una palabra en inglés y te la traducía al español. Era simplemente como para no estar andando con el diccionario español-inglés, inglés-español en la mano. No más que eso, era toda la utilidad que tenía y toda la función. Hasta donde recuerdo no eran muy buenos esos traductores, como que su capacidad de traducir era medio limitada, la base de datos de palabras solía ser no muy amplia, pero igual a nosotros nos encantaba porque teníamos como una fascinación de que todas esas cosas las pudiera hacer una máquina y no un libro, entonces nos copaba. Y además, por supuesto, este tenía tapita. Si querés ir a un lugar con el auto y no sabes cómo llegar, ¿qué haces? Bueno, fácil, agarrás el celular, abrís y pones el Waze o pones el Google Maps, obvio. Pero en la prehistoria no existía. No nos vamos a ir tan atrás en el tiempo como a las guías con planos de la ciudad, que eso ya lo hablamos en este video, sino a unos aparatitos que, a decir verdad, hoy por hoy siguen estando todavía en muchos automóviles y hay mucha gente que lo sigue usando y que de hecho les gusta más que el GPS del celular, que eran el GPS portátil, un aparatito que era un GPS. Este yo creo que no hace falta que se lo explique a los centennials porque entiendo que algunos deben haber visto en su vida el famoso Garmin, aunque hay otras marcas por supuesto, pero viste que Garmin medio como que volvió a pasar lo mismo, como que pasó a ser un sinónimo de un pequeño aparato con los mapitas, las direcciones, vos le pones la dirección y en el mapita te aparece el plano y te indica por dónde tenés que ir, un GPS. No hace falta explicar el GPS, lo único que tenía este aparatito, eso sí, es que vos tenías que actualizarlo o llevarlo a que alguien que supiera te lo actualizara, que te pusiera los mapas actualizados. Y había hasta locales, de hecho, que se dedicaban específicamente a eso, a actualizarte el GPS. O sea, te cobraban para actualizarte los mapas. Hoy, obviamente, abrís el celular, pones Google Maps, se actualizan sobre los mapas y listo, no tenés nada que hacer. Al lugar al que no es muy difícil llegar es al botón de suscribirse, porque es acá y acá. Apretás suscribirse ahí. Mirá qué fácil la indicación del GPS, Pablo. Si todavía no te suscribiste, si te suscribiste, no lo aprietes porque te vas a desuscribir. Dejar ahí. Poner las notificaciones nada más, eso sí, tené cuidado. Y después de que termine de mirar el video, ya que estamos justo a la mitad de los 10, entra al link ese que aparece al principio en la descripción que dice entradas para el show y fíjate a ver si voy a estar actuando en alguna ciudad que está o donde vos vivís o cerca, que siempre las estamos renovando. Bueno, sigamos con el video. Y así como decíamos que el GPS se sigue usando en muchos automóviles, hay otro aparatito, un elemento que se sigue usando un poco sí, un poco no, más no que sí, digamos, pero que igual es medio de nicho, que es la calculadora gráfica.
No sé si vos que estás viendo este video sabés de qué va, pero es una calculadora del tipo como las calculadoras científicas que te dejan como hacer más cosas que las calculadoras normales, pero con esteroides, o sea que puede hacer más cosas todavía, como más power, porque la calculadora gráfica tiene una pantalla más grande y en esta pantalla te pueden mostrar otras cosas, entre ellas justamente gráficas, que de ahí es de donde viene el nombre, gráficas de funciones matemáticas, por supuesto, y además te puede resolver ecuaciones, cosas con variables, matrices, hacer cosas con integrales y demás, cosas como bastante más complejas. Es medio un gadget del palo de la ingeniería y carreras similares, digamos, que hoy por hoy no te digo que son obsoletas porque ni cerca de ser obsoletas, pero si bien en muchos casos se siguen usando, hay disponible un montón de software matemático para la computadora, entonces en muchos casos simplemente como para hacer cálculos de cosas o mostrar gráficas o demás, como que dejó de tener un poco de sentido teniendo la otra aplicación, los otros software tan a mano. Pero en los 80 y 90 la calculadora que más queríamos, y creo no equivocarme con lo que estoy por decir, la que más deseábamos tener no era esta, la calculadora gráfica, sino una mucho más chiquitita, el reloj calculadora. Y desde acá hasta el final del video vamos a hablar un poco de relojes, porque si hay una empresa a la que le hemos dado nuestro amor y nuestro dinero en los 90 fue Casio. O Casio y tus productos que nos tenían... ¡Cállese y tome mi dinero! Las calculadoras, el teclado Tom Bank con 6 millones de sonidos y canciones grabadas para que vos le dieras play e hicieras que tocaras el piano cuando en realidad no estabas tocando nada y sentirte un genio de la música. Pinchamos ahí. Es Rock 1. Y por supuesto los icónicos relojes. El Casio clásico es un reloj además de medio indestructible, como inoxidable en el tiempo. Sigue de moda, funciona, es lindo, es medio vintage. Se agradece de hecho que hayan sostenido ese diseño en el tiempo. ¿Qué decirte? Lo amo. ¿Qué querés que te diga? Para vos, Shakira, esto. Vos quedate con el Rolex, yo me quedo con el Casio. Pero no vamos a hablar en este momento del Casio clásico, sino de otras 3 bellezas que nos dio esa empresa en estos años. Una mejor que la otra. La verdad, si eras chico, cualquiera de estos 3 relojes te parecía espectacular. Y el primero era, por supuesto, y si pudiste seguir el hilo de lo que vengo hablando, después de este paréntesis gigante de adoración que me mandé en el medio, era el reloj calculadora de Casio. Había otras marcas, sí, por supuesto, pero claramente Casio era la más popular. Would you rather have a calculator or a watch? With a Casio calculator watch, you have both. Era un reloj, pero que en la parte de arriba tenía teclitas muy chiquitas, porque para que entraran todas y tuvieran un tamaño más o menos digno, tenías como 2 opciones: o tenés que hacer un reloj gigante o tenés que hacer las teclitas chiquitas. Bueno, la opción fue la segunda, las teclitas chiquitas, que igual tampoco eran tan chiquitas, o sea, se podían tocar, tenían como un tamaño ideal, muy bien diseñado, y eso producía que el tamaño de la pantalla fuera un poco más chico que el tamaño de la pantalla del Casio normal. Tampoco una exageración, no es que era minúscula, estaba bastante bien logrado, muy equilibrado, la verdad. Como si vos lo ves hoy y decís, esto es todo un logro que hayan podido meter todo eso en ese espacio. Igual a nosotros en ese momento, si era muy chiquito o no, no nos importaba, porque era espectacular. Era como tipo, wow, mirá, tiene el reloj calculadora. Esa flasheada teníamos nosotros. Nada, reloj calculadora que lo que hacía era te daba la hora y tenía un cronómetro y tenía la calculadora. Podías usar una calculadora normal. Era bastante difícil, si te pones a pensarlo, como superar esa admiración, pero la propia Casio lo hizo. Porque había salido también, este ya era como un poco más exclusivo, pero tenía un compañerito que lo tenía, el Casio con control remoto. Esto era una genialidad. Literalmente tenías un control remoto de tele en tu reloj pulsera. Si te parece que esto no tenía ningún sentido, es porque realmente no lo tenía. O sea, en su momento sí lo tenía, pero yo creo que ni siquiera tanto desde el lado de la utilidad. O sea, no sé cuánta gente le sacaba un verdadero provecho a tener constantemente un control remoto a su disposición en la muñeca. La utilidad era más bien porque en los 90 había una cosa de que todo lo que fuera tecnológico nos parecía espectacular. Entonces, si alguien te decía, mirá, ahora podés cambiar la tele desde acá, para nosotros era como, wow, llegó el futuro, boludo, qué locura. Hoy podés atender una llamada con un smartwatch. Te llama alguien, apretás acá y charlás. Pero bueno, en ese momento este reloj de Casio era como llevar un adelanto tecnológico en tu muñeca. Y además permitía una de las mejores
jodas y más inocentes que he visto en mi vida. Que era cuando en el cole te pasaban algo en una tele y vos podías hacer que el reloj emparejara la frecuencia con la tele y manejarlo desde ahí. Entonces capaz le cambiabas de canal o lo apagabas, lo pasabas de tele a video, de video a tele, cualquier cosa. Y obviamente la maestra, el profesor, ¿quién iba a sospechar que lo estabas haciendo desde un reloj? Porque era algo nuevo. Nada, era espectacular. Una broma súper inocente que después de un tiempo... Bueno, nadie, si la tele hace cosas locas, alguien en algún momento va a empezar a sospechar que alguno de los chicos tiene escondido un control remoto en algún lado. Pero al tiempo que dura esa joda es espectacular. Este modelo que te digo, el que traía control remoto, también tenía unos botoncitos como si fuera una calculadora, como con números. Y después tenía adicionales como unos botones que venían así más como a un costado, que no era la decisión más estética del mundo, pero tampoco era un horror, estaba bien. Entonces dijimos que tenías el reloj calculadora que todos querían tener y el que tenía el control remoto que era como lo mismo, pero con una vuelta de rosca más. Pero este que te voy a contar ahora sí era el mega definitivo. Sí quiero tener ese reloj pulsera. Corrijo, necesito tener ese reloj pulsera. El Pablo del pasado sigue necesitando tener puesto en su muñeca el Casio Soccer. El Casio Soccer, gente, era la gloria. Creo que lo vi en vivo solamente una vez en mi vida, pero me alcanzó. O sea, tal vez cuesta un poco imaginarse esta situación, pero piensen ustedes en un niño nacido en 1981, de clase media, pero media tranqui, sin ninguno de los lujos. Piensen en la tecnología que puede haber en ese momento y piensen de esa tecnología cuánta es la que tiene a su disposición. Y piensen ahora lo que puede sentir ese niño nacido en 1981 cuando ve que un reloj pulsera es algo más que un reloj pulsera y que ese algo más es que trae incorporado un jueguito de fútbol. Por favor, era una cosa espectacular. A ver, Casio tenía otros relojes con jueguitos, uno con naves espaciales, otro creo recordar con carrera de autos, pero el soccer como que tenía como una magia propia, con un juego que la verdad si lo ves con los ojos de hoy no era muy jugable, y a decir verdad con los ojos de ese momento tampoco es que rebosaba en jugabilidad, pero ¿qué te ibas a quejar? Tenías un videojuego de fútbol en la muñeca. Imaginá. Nada, se me cae la baba por el Casio Soccer. Y vamos a terminar con otro que sí también era un reloj, pero este ya no era de Casio, y que este la realidad es que no lo vi nunca en vivo y en directo, pero sé de su existencia y me parece como muy de la época, pero a mi alrededor no lo tenía nadie, que era el reloj con TV incluida. Este, como dijimos, no era de Casio, era de Seiko, era el Seiko TV Watch. Para muchos el primer smartwatch de la historia. Yo lo pongo en dudas, pero no lo sé, decidan ustedes. Para mí, la verdad es que como smartwatch le falta un poco, es un toque zaraza, porque la idea del reloj era que vos pudieras ver la tele en la pantallita del reloj. Pero para poder ver la tele, tenías que conectarle el receptor con un cable, y el receptor era onda medio como una batería externa, ¿viste? Como un coso cuadrado, que sí te lo podías poner en algún bolsillo o algo, pero no dejaba de ser un coso como medio grandote y molesto. Claro, ¿cómo ibas a recibir tele en ese momento si no era con otra cosa? Pero bueno, y nada, la cuestión era esa. Vos le conectabas ese aparato y podías ver la tele en blanco y negro, lo veías en la pantalla, en una pantalla de un poco más de 1 pulgada. Pero hoy por suerte eso ya es cosa del pasado. Hasta en el celular más berreta tenés una pantalla bastante más digna que en ese reloj. Pantalla que podés aprovechar para mirarte alguno de los dos videos que van a venir ahora al final. Gracias por haberme acompañado, gente. Nos vemos la próxima. Los quiero un montón. Chao.